Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me trae muchos dolores de cabeza, que me ha traído siempre muchos dolores de cabeza, y es la horma, porque yo tengo el pie muy ancho y si tienes el pie ancho estarás totalmente de acuerdo conmigo en que es muy difícil encontrar una zapatilla adecuada. A través de ahí, pues yo descubrí marcas de zapatillas pues, como Altra, como Topo y ya pues más recientemente todas las marcas de calzado barefoot, ¿no? Pero bueno, esas tienen el problema de que son pues, muy finitas. Pero hoy nos vamos a centrar en el tema de la horma y como siempre para ello tenemos a nuestro podólogo de cabecera, Fran Monzón. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Sergio? Muy bien, y por fin ya hoy en día tenemos muchas opciones en las que elegir a nivel de horma. Incluso las marcas convencionales están empezando a fabricar zapatillas ya con horma un poquito más ancha. Ya en sus modelos, digamos, que no tienen nada especial, son modelos de toda la vida. Modelos tradicionales que, debido a este auge Eso es. del calzado más minimalista, más respetuoso, Eso es. han incorporado en esos modelos. Sí, Exacto. totalmente de acuerdo. Entonces, lo primero de lo que quería hablar es Sí. de la individualización del calzado, porque al final, lo que ya he dicho, cada zapatilla tiene una horma y creo que es importante en este caso probar, ¿no? Probar diferentes zapatillas para ver cuál se amolda mejor a tu tipo de pie. Y hay una cosa interesante que yo creo que mucha gente no la hace y es el mero hecho de dibujar su pie encima de un folio. El mero hecho de dibujar tu pie ya te va a dar, luego puedes medir con una regla, la anchura de tu pie en centímetros. Y es tan fácil como ir a la tienda, sacar la plantilla y medir. Ponerla encima o... Exacto, o la pones encima o mides el ancho de la plantilla y con eso ya creo que es un recurso interesante. Así que en este caso la primera pregunta que te lanzo es ¿qué consecuencias puede tener una mala elección de la horma? En el caso vamos a hablar primero de que sea una horma más estrecha Vale. que tu pie. Principalmente, Sergio, un consejo que quiero dar primero. Deberíamos de comprarnos el calzado, esto se ha dicho tradicionalmente, pero deberíamos de comprarnos el calzado al final del día. Pie más hinchado al final del día. Claro. Te compras el calzado a las 10 de la mañana, tu pie está bien, no ha acumulado esa retención de todo el día, y luego por la tarde ese mismo calzado te comprime, ¿no? Qué Bueno, bueno. eso se ha dicho, ha sido un clásico a la hora de comprarse el calzado. Cómprate el calzado Por la tarde. por la tarde, que el pie está más dilatado y vas a notar más comodidad, vas a saber si te comprime o no te comprime. Qué bueno. Pero bueno, a colación de lo que tú decías de la horma estrecha y no del volumen, que no tenemos que confundir, Sí. la horma estrecha con el volumen interior. Claro, que sí, tengo, la ¿no? zapatilla puede tener un upper súper abierto, pero que al final Exacto. los límites, el borde de la zapatilla es súper estrechito. Pues mira, en mi opinión y por lo que yo he visto en mi consulta, mi experiencia clínica con deportistas y personas de calle, y es dos tipos de lesiones. Las que afectan a los tejidos blandos osteoarticulares, ligamentos, articulaciones, músculos. Por ejemplo, si tengo un calzado muy estrecho, pues hay unos nervios entre los metatarsianos, se llaman nervios intermetatarsales, que cuando se comprimen o se irritan por una compresión excesiva, pues el paciente puede tener dolor o sensación de adormecimiento en los dedos. Eso se llama neuroma de Morton. Otro, la, digamos, fricción o compresión en la cabeza del quinto metatarsiano y del primer metatarsiano, donde se instalan los juanetes. Pues también, si es un calzado un poco estrecho y el paciente tiene una tendencia al juanete o un antepié muy ancho, pues eso van a ser dos puntos de compresión. Y pues van a irritar la piel y el paciente puede tener dolor. Otra, calzado estrecho, dificultad para mover la articulación del dedo gordo. Y el paciente puede referir dolor en el dorso de la articulación. Justo cuando va a levantar el talón, que tenga dolor. Y como no, también, Sergio, la génesis o la formación de lesiones dermatológicas. Por ejemplo, callosidades en el quinto dedo, problemas ungueales por la presión, callitos entre los dedos por la compresión. Esos callitos ojos de pollo o de gallo que le dicen Sí. pacientes que Bueno, de acuden a esto la también consulta, ¿no? cuando se monta un dedo encima del otro, ¿no? Que al final Callitos en el dorso, acaba alquilando, ¿no? Ahí dedos un- en garra, y esos dedos en garra cambian los puntos de fricción y aparece una rozadura, un callito o una ulcerita, es decir, desde dermatológicos Sí. a problemas más de osteoarticulares ligamentosos pueden darse perfectamente. Y ya luego, si hablamos de corredores, sobre todo corredores de montaña, creo que
que luego en las bajadas esto se puede agravar más todavía, ¿no? Porque de hecho las zapatillas pues normalmente tienen forma de puntera, ¿no? Como de flecha, y cuando el pie va hacia adelante cada vez tienen menos espacio. Digamos que los dedos se van apretando cada vez más. Esto pasa mucho también con los calcetines, a mí por lo menos me pasa, calcetines que llevan todos los dedos, bueno, no, por ejemplo, calcetines normales de toda la vida, vamos, que debido al tejido se va tensando y te va cada vez apretando más los dedos, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, hace mucho tiempo descubrí, bueno, típicos calcetines de dedos y ya por supuesto después pues conocí podos y con podos sin embargo no me pasa al tener ese tope en el primer dedo y llevarlo suelto, ¿no? Creo que eso también en bajadas, sobre todo tema calcetines... Sergio, cuando se quita un paciente, un deportista, se quita el calzado en la consulta, la mayoría, sobre todo de trail, ¿no? Los trail runners, la mayoría tienen las uñas con hematomas, reventadas, engrosadas. Y tú dices, ¿haces montaña o llevas un calzado de seguridad? Una de dos, ¿no? Claro. Por el compromiso. Claro. Pues al final hay que prestar atención a eso, ¿no? Ya no Muchísimo. solo la zapatilla, la anchura que tenga la horma de la zapatilla, que se ajuste a tu pie, sino también los calcetines, que a mí por lo menos es que ya te digo, lo notaba un montón, esa tensión. Así que, pues bueno, la gente que tenga tendencia a ese pie un poco más ancho, también le puede ayudar eso, el separar el dedo gordo. Y luego también el deportista tiene que conocer que, no todas las marcas, pero hay marcas que tienen diferentes patrones de horma, de anchura. Y si yo peco de tener el antepié ancho, pues puedo informarme en mi tienda deportiva si este modelo de ASICS, por ejemplo, por decir una marca, pues tiene un modelo de doble ancho, un anchito más, claro, sí, que siempre va a ser más confortable. Sí, ¿no? de hecho yo creo que Brooks, Hoka, hay varias marcas que tienen extra wide, ¿no? El extra ancho. Es cierto que siempre hay que pedirlas, bajo pedido, siempre con PVP. Si hay alguna oferta, desde luego nunca van a estar incluidas. Pero yo creo que ya a día de hoy hay muchas opciones sin tener que irse a la horma extra ancha. Y luego otra cosa importante, Sergio, ya con esto acabo, y es que muchas veces, ahora, los upper estos tan maravillosos que hacen las marcas, tan minimalistas, con esos tejidos tan confortables, también ayudan a que punteras o hormas un poquito más estrechas sean menos lesivas en los dedos, porque esos tejidos se acomodan muy bien, no son tejidos tan rígidos, son más elásticos y eso hace también que sea más confortable. Claro, eso sobre todo en asfalto, las zapatillas últimamente son comodísimas, súper transpirables. Es verdad que en trail tenemos las protecciones, los termosellados, hay que tenerlo, claro. Y ahí es un poco más complicado, pero bueno, vamos a ver el caso contrario, que sería cuando tengo una horma muy ancha, porque ahora mismo está la corriente del barefoot, de llevar un calzado súper ancho. Y pues eso, tenemos pues Aguaro, Vivo Barefoot, Altra, Topo, muchas marcas, ¿no? Pero al final yo lo he vivido en trail, por ejemplo en montaña, que a mí me encanta correr por zona técnica, por zona de, pues eso, cresteos y demás. Y a mí llevar una zapatilla ancha es imposible. Es verdad que para el día a día es muy cómodo. Es que no es cómodo. Pero pierdes mucha precisión y al final el pie baila dentro de la zapatilla. Por lo tanto, rozaduras, ampollas... Disminución de la propiocepción. Y aumento, fíjate lo que te voy a comentar ahora, que aunque te parezca una tontería, pero el sistema nervioso central no mantiene su foco de atención, nunca mejor dicho, en la pisada. Está pendiente de la rozadura, del desplazamiento, de la incomodidad. Ya. Y ahí es cuando vienen las lesiones. Claro. Entonces, consejo que podríamos dar, pues en zonas fáciles a la hora de correr por montaña, en este caso, ¿no? Zonas de pista, zonas de asfalto, a lo mejor si vas a hacer un rodaje no pasa nada que lleves un calzado más anchito, pero en terreno técnico mucho más... Donde el pie se desliza dentro del calzado mucho... Donde necesitas precisión y propiocepción, lo que tú has dicho, ahí interesa que se adapte lo máximo posible. Totalmente. De hecho, sin ir más lejos, en el mundillo de la escalada, las zapatillas, bueno, los pies de gato son súper estrechos. De hecho, cuando tienes que apretar, que tienes que hacer un grado muy alto, tienes que usar incluso 1 o 2 tallas menos. O hay gente loca que se pone hasta 3 tallas menos, precisamente para tener ese ajuste máximo, ¿no? ¿Y qué lesiones, te pregunto, pueden ir derivadas de, bueno, ya hemos dicho, lesiones dérmicas? Principalmente, Sergio, si la horma, la puntera de la zapatilla es excesivamente ancha, principalmente son problemas friccionales de formación de ampollas por aumento de la temperatura, roce, lesiones dérmicas principalmente. ¿Vale? Y luego, si el pie tiene menos sujeción dentro del calzado, también
de la zapatilla deportiva, también hay que entender una cosa. Igual que hacen el personal hospitalario médico con los zuecos que no tienen sujeción, pues un calzado extremadamente ancho, un poquito más ancho normal en base a tu forma del pie, puede incrementar la sensación de agarre por parte del pie dentro de la zapatilla y eso generar desarrollo de deformidades como dedos en garra y eso ya cambia el roce del dedito y todo Eso es. Pues Fran, yo creo que ha quedado bastante claro. Aún así, si alguien tiene alguna duda, nos lo puede dejar en comentarios y la iremos resolviendo pues, más adelante en próximos episodios. El siguiente hablaremos sobre la amortiguación, que para mí es la joya de la corona, ¿no? Porque en los últimos años ha habido muchísimos avances en tema de amortiguación, los materiales. Vamos a ver diferentes tipos de materiales, cómo puede afectar cada uno a tu biomecánica, a tu rendimiento, a tu salud. Así que, Fran, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Encantado, Sergio. Un placer.